Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien, los entrenos los estéis rompiendo y marcando nuevos récords, como siempre os digo. Hoy traemos una tier list muy especial porque es una tier list de las variantes de press de banca. Pero no las vamos a organizar evidentemente de mejor a peor porque es imposible que organicemos de esta forma o las clasifiquemos unas variantes de mejor a peor. Simplemente las vamos a poner desde indispensable hasta prescindible en cuanto al uso que va a tener a lo largo de nuestra carrera deportiva. Me explico. Y ahora me entenderéis cuando vayamos viendo. Las variantes que siempre debemos de usar, independientemente de que seamos novatos o avanzados, que siempre van a estar ahí presentes en unos bloques, en otros no, pues serán las que estén más arriba. Y variantes que sean más específicas, de un uso más concreto, a lo mejor un uso técnicamente, o que solamente las veremos muy poquitas veces a lo largo de nuestra carrera deportiva, o que en el caso de que las tengamos que obviar, pues se pueden obviar por temas material, etcétera, pues estarán más abajo. Pero no implica esto que sean menos beneficiosas. Al revés, por ejemplo, cuando se tiene, por ejemplo, aquí puesto uso específico, son aún más beneficiosas porque se van a tener que usar en determinada ocasión para solucionar determinado problema. Por lo tanto, todas estas variantes hay que usarlas. Bueno, también depende del tipo de atletas que sea, del momento de tu carrera, pero vamos, que como os digo, que no hay ninguna, por así decirlo, superior a otra. Evidentemente hay una que va a tener más uso y otra que va a tener menos uso y dependiendo del atleta, como os digo, puede variar esto. Entonces, de forma general, como os digo, así va a ser la clasificación. Espero que haya quedado un poquito claro. De todas maneras, cuando vayamos clasificándola, ya os iréis dando cuenta del por qué. En primer lugar, tenemos aquí la banca tempo, ¿vale? Aquí se ve solo que pone pausa, pero pone aquí tempo, es que no he encontrado otra portada. Entonces, con el tema de los tempos, yo el tempo lo voy a poner en esencial. Para quien no sepa lo que es el tempo es aguantar la excéntrica, ¿no? Es ralentizar la bajada o incluso poder ralentizar la concéntrica, aunque esto tiene muy poco uso a nivel porque es muy inespecífico. Al final siempre en la concéntrica vamos a querer levantar el mayor peso posible de la manera más rápida posible, ¿vale? Para medir la fuerza, pues queremos que sea rápido. Por lo tanto, hacer la concéntrica lenta no es un uso que vayamos a tener siempre, pero sí la excéntrica, porque es un buen uso que vamos a tener muy simple, muy específico, con una barra simplemente, y que a lo largo de toda nuestra carrera deportiva vamos a poder implementar en fases de hipertrofia, en fases cuando a lo mejor estáis desvirtuando un poco más el movimiento y necesitáis de bajar más lento y acomodaros de nuevo. Es una variante que os va a venir especialmente bien porque os va a recuperar esas sensaciones de control, ¿vale? Vais a generar también hipertrofia en todos los rangos del recorrido. Si lo vais haciendo bien, no se os dejáis caer abajo. Entonces una variante, pues eso, que es muy específica, muy simple, que nos da control, que nos ayuda a la técnica y que en mi opinión siempre va a estar presente. Evidentemente no siempre en cada bloque, sino siempre a lo largo de la carrera. Como os digo. Luego, ¿qué tenemos? Banca con pausa. Banca con pausa no es que sea banca de competición, que también, sino pausa de 2 segundos, de 3 segundos. ¿Por qué la pongo en indispensable? Porque para mí es aún más específica. Siempre tendemos a hacer las pausas más cortitas. Cuando vamos a competición, la pausa pues se nos hace un poco más larga, porque estamos acostumbrados a no hacerla así, salvo determinados atletas que si lo hacen pues siempre clavados. Pero al fin y al cabo es la forma más específica de entrenar la banca de competición, que simplemente es alargar la parada, que sería, independientemente del tipo de atleta que sea, no es que sea tu punto débil, pero sí va a ser el punto crítico. Al final, un segundo más, medio segundo más, es la diferencia entre poder levantar unos kilos y otros por el tema de la fatiga que se va acumulando teniéndola abajo y la pérdida de inercia que tenemos cuando la pausa se alarga. Por lo tanto, es una variante indispensable, en mi opinión, para tenerla incluida siempre a lo largo de la carrera. Da igual que sea un levantador fuerte, que un levantador técnico, que dominante de codos, que dominante de hombros, da igual. La banca con pausa es indispensable para mejorar tu banca de competición. Simplemente una forma
de añadir más resistencia, en este caso más fatiga, en el punto en el que tenemos más crítico. Sería esa salida del pecho y esa pausa que en competición, como digo, se hace horrible. ¿Qué tenemos después? El espoto. Yo el espoto la he colocado en beneficioso. Y me diréis, ¿por qué? Evidentemente el espoto, igual que todo, tiene su uso específico. Con uso específico, a lo mejor me he equivocado y debería de poner a lo mejor como un uso más concreto en el tiempo, ¿vale? En determinadas ocasiones. ¿Por qué lo pongo aquí? ¿Vale? El espoto, si no lo sabéis, es un press de banca en el que cuando va a llegar antes del pecho, a 2 dedos, 3 del pecho, se para la barra un segundo, o más si lo combinas ya con las pausas, y volvemos a subir. ¿Esto por qué viene bien? Evidentemente le viene bien a unos atletas más que a otros. Yo lo he puesto en beneficioso también porque yo soy un atleta que hace uso del hundimiento y del leg drive activo. Entonces, tener que parar la barra en el aire, ¿vale? Y si la bajamos un poco más ya se asemejaría a lo que es una soft pause, ¿vale? Una pausa suave, ¿no? Sin apoyarla en el pecho, me obliga a mantener la tensión. Por lo tanto, independientemente del atleta que sea, siempre va a ser beneficioso el tener que parar tú la barra, aumentar ese tiempo de tensión y generar más fatiga, como decimos, en el punto más bajo, en el punto crítico. Y por lo tanto, yo lo veo una variante bastante beneficiosa, sobre todo para el tipo de atleta que soy. Luego, si a lo mejor eres un tipo de atleta que hace la pausa suave, pues prácticamente esto no es más beneficioso a la hora de sobrecargar el movimiento, porque realmente es tu banca recortando parte del recorrido. Por lo tanto, simplemente serías capaz de aumentar los kilos. A mí no sé exactamente si deciros que me puedo aumentar los kilos, creo que no, o no mucho, pero sí me viene bien para ese detalle técnico de trabajar el mantener la tensión. Por lo tanto, yo lo coloco en beneficioso, tanto para mí como para los demás atletas, y a lo mejor los atletas técnicos sí tendrían ese uso más específico en determinadas ocasiones. También de forma general, pues como os digo, ya que sobrecarga a nivel de carga, también puede servir para descargar. Es decir, hacemos menos recorrido, le ponemos el mismo peso que cogeríamos y podemos levantar más peso, pero con un esfuerzo menor, ¿vale? O el mismo peso con un esfuerzo menor, perdona. Entonces también es una variante que tiene su uso específico. Entonces estaría ahí entre beneficioso y uso específico. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el board. Yo aquí lo he puesto en uso específico. ¿Por qué? Porque el board, como digo, simula, evidentemente, lo mismo que el espoto, pero podemos jugar con las alturas a las que dejamos y hacemos esa parada. Y la parada, pues evidentemente también la podemos hacer como una soft pause o la podemos hacer más como una pausa híbrida o un hundimiento. El board tiene muchísimo juego. También se pueden hacer progresiones en las que el board empieza muy grande y va bajando poco a poco. Por lo tanto, es una herramienta bastante útil, pero que tiene su uso específico, ya sea que quieras descargar, que quieras sobrecargar, que quieras trabajar la parte última del bloqueo de los codos porque ese sea tu punto débil. Tiene 1000 usos, ¿vale? Entonces, en determinados momentos de tu carrera deportiva, será cuando la utilices porque quieras atacar X. Por eso lo he dejado en uso específico y no en un uso indispensable o esencial como puede ser una pausa o un tempo, ¿vale? Que es mucho más específica. Al final no tienes un agente externo, ¿no? Que sería ese board ni esas diferenciaciones entre las alturas de los boards. Pero es algo muy útil, como os digo. Aquí no hay ninguna variante inútil como tal. ¿Cuál es la siguiente que tenemos? Tenemos la banca con goma. Yo la banca con goma, no quiero que veáis esto como algo ignorante, pero la he puesto en prescindible. Y ahora veréis por qué cuando hablemos con el tema de las cadenas, si no lo hablamos a la vez. Yo la he puesto en prescindible precisamente porque no es como la sentadilla. La banca con goma al final tú tienes poco recorrido, dependiendo si eres atleta técnico tienes aún menos. Pero bueno, en el caso de que si la goma con tan poco recorrido la usas muy dura o la usas blanda, no tiene recorrido suficiente para poder tensar bien como en una sentadilla, tener esa capacidad de lucha. Al ser una resistencia exponencial, es decir, que se va aumentando cada vez más, pero no de forma progresiva, sino duplicándose, no sé, ahora definí exponencialmente, pero bueno, para que me entendáis. Va a ser muy complicado, porque abajo en el pecho no vais a sentir nada
y el bloqueo va a ser inmensamente difícil si lo ajustas bien. Por lo tanto, yo lo veo algo prescindible y con el tema de las cadenas sí le veo más ese uso específico para sustituirlas. Es más, en Westside Barbell creo que siempre hacían un poquito más uso de cadenas. A lo mejor las gomas, pues por ejemplo, para las extensiones de tríceps, para los bloqueos y ese tipo de ejercicios, vienen muy bien. Pero ya si a lo mejor quieres trabajar una banca, algo con cadenas que te va añadiendo el peso tal cual conforme se va levantando, no tiene unos cambios drásticos a lo largo del rango de movimiento, de recorrido que va a tener tu press de banca, pues va a ser, por lo menos a priori, desde mi opinión, más beneficioso. Va a ser algo un poco más específico, que simplemente te va a ir trabajando esa capacidad de lucha conforme aumenta el movimiento, de una manera, como decimos, progresiva, de manera simple, levantas más peso, la cadena se va levantando y va generando más resistencia. Y para trabajar, evidentemente, ese bloqueo. Por ejemplo, detalle a decir con el tema de la goma. Usos que tiene, por ejemplo, atletas. Todo esto quiero decir que yo también lo programo. Atletas que estén más empanados, por así decirlo. Pues si tú les pones gomas, tienen que parar y subir rápido, pues van llegando al bloqueo con más velocidad. ¿Vale? Que hay otra forma también del uso que tiene la goma, un poquito más a nivel coordinativo. Si tú le pones una goma que tensa muchísimo arriba, pues evidentemente la vas a tener que obligar a salir de abajo mucho más rápido para llegar mejor al bloqueo. ¿Vale? Esto ya es tema de puntos de estancamiento. Cuando hablamos de puntos de estancamiento, muchas veces a lo mejor falla a mitad de recorrido, pero el punto débil ha sido el despegue. Entonces tú has conseguido llegar, pero luego petas, ¿no? Por así decirlo, a mitad de recorrido. Entonces, imagínate que falla en el bloqueo. Muchas veces la solución, aparte de mejorar el bloqueo, es salir más rápido de abajo. Sales más rápido, llegas con más inercia, el bloqueo no se te hace tan difícil y tienes menos resistencia o llegas porque llegas con más velocidad que vencer en ese bloqueo. Entonces sería otra forma, por así decirlo, de despertar, dar chispas. Y también por lo de Westside Barbell, a lo mejor en lo que vienen siendo los esfuerzos dinámicos, para meterte, por ejemplo, 8 series de 3 de forma explosiva, pues también sería otro uso que tiene. Pero bueno, a nivel de lo que es powerlifting como tal, sobre todo más moderno, no le veo ese uso a muerte que tienen las gomas. A lo mejor puede ser ignorancia mía, pero como os digo, yo la uso, ¿vale? Y se la uso a mis atletas, pero simplemente lo veo de esta forma. Al final es una clasificación y cada uno pues tendrá su estilo. Es más, hay entrenadores de power que no usan directamente variantes, sobre todo el tema este americano de la otra corriente. También es que son ya más, como son campeones, ya tienen pues la hipertrofia, los puntos fuertes y débiles ya están todo más, mucho más híbrido, ya no sale tanto a relucir, son más completos. Entonces, pues claro, todo este tipo de cosillas que se trata de ir arreglando, pues no la usan. También he puesto imprescindible el inclinado, ¿vale? Porque si hablamos de powerlifting, de ser específicos, dentro de todas estas variantes, de las menos específicas que hay, simplemente ya por la inclinación del banco va a ser la superior. Perdona. Que es una variante útil, evidentemente. Tiene muchísimo uso, tanto de hipertrofia como de control del bar path de la barra. Muchísimo uso. Se puede combinar con el espoto, con los tempos, con las pausas. Viene muy, muy bien. Pero a nivel de carrera deportiva, una banca superior, a lo mejor estaría mejor con mancuerna, el día de empuje, o solamente lo usaríamos como último día o en determinadas veces de un bloque de hipertrofia para seguir machacando la hipertrofia durante 4 o 6 semanas. Pero no sería un ejercicio en el que tú, por ejemplo, trabajases a muerte. Evidentemente, si consigues levantar, ¿qué te digo yo? 120 kilos en press de banca en superior, va a levantar más en banco plano. Por lo tanto, también sería una buena variante. Pero como os digo, no es tan específica y no se suele incluir tanto. Sería algo como estilo, no tan exagerado, pero algo como estilo en press militar. Si tú levantas muchos kilos en press militar, lo normal es que se transfiera al press de banca simplemente por el perfil de fuerza más difícil que tiene el press militar. Pero bueno, ya estaríamos cambiando por completo y ya aquí entrarían otros detalles a comentar. Luego tenemos el fit up, que el fit up lo he puesto yo en esencial, ¿vale? Porque he puesto el fit up y el Larsen, ambos.
La diferencia entre los dos es que el FITA pues sí te deja mantener por lo menos un cierto leg drive, aunque sea pasivo o incluso activo un poquito si lo controlas bien dentro del banco, y te ayuda a mantener, creo que era un poquito más el... Ah, no, te ayuda a mantener menos el arco, perdona. Y aquí, si levantáis, si en vez de poner las piernas así, las ponéis como tiradas al suelo, porque a lo mejor estas son dos chicas y entran en el banco. A lo mejor un tío de 105 kilos, 120 no entra en el banco, o el banco de vuestro gimnasio es pequeño, no sois capaces de tener las piernas estiradas. Entonces, muchas veces lo que se suele hacer con el Larsen es dejarlas al suelo. Y eso sí te permite, pues, tener mejor arco. Pero bueno, que a lo que vamos, son variantes que en su forma general teórica, ya dependiendo del atleta y de la capacidad, van a reducir el rango de movimiento y van, por el tema del arco, perdona, van a aumentar el rango de movimiento por reducir el arco lumbar y van a evitar que le saquéis partido al leg drive, sobre todo en el Larsen. Entonces, es una variante de press de banca que simplemente te va a decir, oye, en plan, trabaja con los grupos musculares encargados del empuje y olvídate de que el press de banca sea algo global, ¿vale? Como lo que es. Entonces estarías trabajando la base, lo que es el press de banca, el empuje, el dejarte a ti solo con la barra, el no sacarle con 1000 detalles técnicos más partido y más rendimiento a tu movimiento de competición. Entonces, si trabajas bien esta base, tendrás un buen press de banca cuando añadas otra vez el leg drive, más arco y todos esos detalles que te hacen sacar más rendimiento. Por lo tanto, yo algo que veo esencial, incluso indispensable, podría poner, voy a poner aquí el Larsen indispensable, a lo largo de nuestra carrera deportiva. Es más, dentro de los entrenadores americanos, que os digo que no suelen trabajar variantes, si tienen que incluir algún tipo de variantes, suele ser este tipo de variantes, que son simplemente añadir un poquito de tempo, quitar las piernas en determinadas partes de fuera de temporada, etc. Porque son más específicas, no requieren de, por ejemplo, como lo que vamos a hablar ahora, de los pines, los cuales yo voy a colocar en beneficioso. ¿Por qué? Porque ya cambia el movimiento por completo. Aquí ya te encontráis un movimiento en el que la barra descansa por completo en unos pines, luego tienes que volver a hacer la fuerza. No es el mismo ejercicio, pero sí tiene, entre comillas, la misma dinámica de dejar muerta la barra y volver a empezar, que lo que puede tener más o menos un floor press. Es muy diferente el ejercicio, pero sigue teniendo ese trasfondo. Entonces, son variantes que ya modifican algo más. Tienen ese uso, pues como os digo, también específico, para hipertrofia, para trabajar X, etcétera. Entonces, con la banca pines, yo la aconsejo, pero por ejemplo, atletas como yo, que vienen de un leg drive activo y el hundimiento, no es una variante que nos vaya a perjudicar, al revés. Me refiero a perjudicar, que nos vaya a sobrecargar. Una variante que la vamos a sacar partido porque sería más fácil. Sería como simular casi un spot. En plan, si yo tengo hundimiento, yo me la dejo caer y luego un leg drive activo y la subo, pues yo no tener que hacer la excéntrica sin cansarme, que apoye y volver a tirar, va a ser más sencillo para mí. Sin embargo, para atletas técnicos, atletas que vayan bajando, que necesiten mantener la tensión, ese punto óptimo, que no sean tan explosivos, cuando la dejan en los pines y se acaba esa tensión y tienen que volver a sacarla, a ellos sí les perjudica más. Entonces a ellos les beneficiaría más realizar este tipo de variante, que serían los pines, más o menos para que veáis a quién le viene bien y a quién le viene un poco peor. Como os digo, depende del tipo de atleta, te va a venir bien una cosa u otra. Y luego, por último, ¿qué tenemos? Tenemos el Kodama. Y el Kodama yo también lo he puesto en beneficioso, porque el Kodama sería una parada en la excéntrica. Y esta parada en la excéntrica también lo podríamos haber metido dentro de las pausas, pero lo he querido separar, porque con pausa me refiero a pausa en el pecho. Y tanto la Kodama como pausa en la concéntrica va a ser una variante beneficiosa, porque va a trabajar esos puntos, por ejemplo, de la salida o técnicos antes de llegar al pecho. Y es una variante pues que no realmente se usa mucho. Una variante a lo mejor, por ejemplo, tenéis frecuencia 4 de press de banca y os viene bien por incluir algo más técnico, esa parada ahí, que tengáis ese control, que sigáis con la coordinación, que sepáis estar en cada parte del recorrido,
o incluso cuando hagáis paradas en la concéntrica, yo lo he incluido en fases, en fases de hipertrofia y se hace un movimiento muy duro porque tienes que sacarla del pecho, pararla y volver a seguir. Entonces, es entre beneficioso y tiene su uso específico, ya depende de cuánto te guste esta variante y las herramientas del tipo de atleta, de cómo las quieras usar. Pero básicamente mi clasificación queda de esta forma. Así que nada, chavales, si tenéis alguna duda, como os digo, me lo dejáis en los comentarios, que sabes que contesto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.